Hello familia, espero que se encuentren súper bien. Hoy en esta ocasión quiero contarles mi testimonio y cómo fue que conocí a Dios. ¿Por dónde comenzar? Yo no vengo, voy a comenzar por donde se supone que comience. Yo no vengo de una familia cristiana, no vengo de una familia donde se me haya inculcado algún tema sobre Papá Dios, ningún, digamos, quizás donde todos íbamos a la iglesia un domingo o cualquier otro día de la semana, tampoco en donde se me hablara de quién es Dios y qué desea con nosotros o que podamos tener algún propósito en la vida caminando con Dios. Honestamente no se me inculcó nada de esto. Ya en mi vida de adulta, a pesar de que yo siempre oraba, le pedía a papá Dios, eh, oraba cuando me acordaba, eh, básicamente así fue. Llegué a visitar varias iglesias, este, evangelistas, pentecostales, digo de adulta, y católicas. Entonces, así, como que fui así, ¿no? Visitando varias iglesias y demás. Toco lo que es el tema del espiritismo, el ocultismo, brujería, santería, esto. Y toco lo que es este tema, ¿no? Buscando respuestas en lugares equivocados, buscando contestaciones erróneas completamente, me hago mi primera consulta espiritual. Allá cuando me hago mi primera consulta espiritual, como que me gustó un poco lo que es, como que lo que recibí, digamos, y quise, como que eso despertó algo en mí que yo quise seguir yendo. Luego, esa primera consulta fue un santero, y ya luego yo como que buscaba por internet y llegué a un palero, a santero, hasta que caí en la brujería. Este, Cuando yo iba, honestamente me sentía peor. Cuando yo me entré en ese mundo, mi vida se transformó por completo. Comencé a tener gustos que yo jamás en mi vida había tenido. Comencé a tener experiencias que yo jamás en mi vida me había planteado vivir. Actitudes súper negativas que jamás en mi vida ni yo era así, ni pretendía ser así, ni jamás pensé, ¿no? Corroborando que el audio esté grabando. Entonces, sí, así fui como que adentrándome en este mundo del ocultismo. Allá, cuando caí en la brujería, que es como les digo, que visité una bruja, allá la bruja me empezó a mostrar como que lo que hacían los brujos, que son distintas cosas a lo que hacen los santeros, pero que al final todo es lo mismo porque todo pertenece al enemigo. Punto. Magia negra, magia blanca, eso no existe, es del enemigo. ¿Qué sucede? Entro a este mundo de la brujería y fue cuando más toqué fondo. Perdónenme. Comencé a tener creencias en piedra, que si una era para la salud, una era para la prosperidad, una era para este, el amor, como cosas así bien extrañas, y cada piedra era una cosa distinta. Una era para protección, y allá estaba yo con... Poco a poco fui montando un altar en mi casa con esas piedras que yo iba adquiriendo, que fueron más de 30 piedras. Y trabajadas, muchas de ellas trabajadas por la bruja que les mencioné. Y el ir a tirarme, a leerme las cartas, fue cada vez más y más seguido. Recuerdo una vez que hasta mi resumen le entregué como para poder conseguir empleo, porque literalmente mi vida comenzó a transformarse y a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás de una manera increíble. Era una cosa muy notable. Se veía en mi aspecto físico, o sea, súper como, yo digo, mi mejor manera de describirlo es que me veía como opaca, mi mirada se fue, uy, el brillo en los ojos se perdió, se fue. Comencé a tener encuentros muy oscuros sobrenaturales, muy oscuros, a tener vivencias muy oscuras que yo estaba pensando que tenía algún tipo de trastorno mental, porque como dice el boricua, sentía que me estaba quedando loca, literalmente. Entonces mi vida comenzó a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, de una manera muy, muy drástica y muy notable, muy evidente. Comencé a tener experiencias sobrenaturales, como les comento, yo podía estar durmiendo. Era como vivir dentro de una película de misterio. Yo hace muchos años no veo películas de misterio, no me gustan antes de todo esto, pero las personas que han visto películas de misterio van a saber a lo que me refiero, a puertas abriéndose, ruido dentro del hogar, gritos,
animales dentro del hogar, sonidos de animales dentro del hogar, muchas cosas muy oscuras, muy oscuras. Manejando veía cosas que se transformaban. Fue una cosa muy horrible que no se las deseo a nadie. Entonces yo empecé a tener estas situaciones. Y yo tenía un collar trabajado tenía collares trabajados por la bruja. Sin embargo, uno en específico era el que no me podía quitar. Y nadie podía tocar, y bueno, en las piedras nadie podía tocar, y todas estas creencias de que nadie puede tocar nada, que eso solamente tú, que bla, bla, bla. Entonces, comencé a tener sueños y visiones dentro de ese mundo de ocultismo. Eso es un paréntesis grande, porque cuando uno está caminando en lo opuesto a Dios, el enemigo va a utilizar todos los dones que Dios depositó en ti a su favor. Y te va a confundir porque el enemigo es un embustero y es engañoso, y a eso él vino. Entonces, cuando yo me encontraba en ese mundo, mis sueños y visiones que yo tenía eran sobre eso, ¿no? Yo como que me sentía cool por tener eso, ¿no? Era un engaño completamente del enemigo, porque a todo esto la bruja nunca fue como que llamó al enemigo en una consulta y nada de eso. Todo se va transformando, y la persona que entra ahí cree que está bien, y la persona que entra ahí cree que a quien le está pidiendo es a Dios, al Dios de la Biblia, ¿no? A nuestro Dios, a mi Dios. La persona que está ahí adentro está engañada completamente, y esa persona no se puede dar cuenta, y muy probable la persona que está tirando las cartas, o sea, en este caso la bruja, tampoco están viviendo un engaño del enemigo. Y como el enemigo sabe cómo manipular la situación, va a usar cosas como que te agraden, que el estilo que tú tengas, en lo que ve que te gusta, y te va a ir engañando y envolviendo. Pero la persona vive en este engaño que es cada vez más enorme, y tomen en cuenta como una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Pues así mismo, te van envolviendo, y pues tú no sabes ni quién tú eres, ni tu identidad, ni nada, literalmente, porque lo viví, y les estoy hablando desde mi experiencia, porque lo viví, realmente fue así. Personas como mi familia, tales como mi mamá, mis hermanos y familias muy cercanas, pueden dar testimonio de esto, de que cómo me han visto toda la vida, cómo vieron a esa Eila en la que se transformó, y cuando Dios me llamó. Son las personas que más pueden dar fe de eso, en especial mi mamá y mi hermano. Porque mi mamá, yo dormí con mi mamá toda la vida prácticamente, y mi hermano, porque compartimos apartamento en un momento dado, que él vio cómo yo me levantaba cuando escuchaba voces, cómo yo me levantaba cada vez que escuchaba un sonido, una cosa rara en el cuarto y demás. Pero bueno, entonces esto es lo que quiero decir, que cuando uno se adentra en ese mundo, el enemigo va engañando a la persona de tal manera que lo van volviendo, después la persona no sabe ni quién es. La persona luego no sabe ni quién es. Entonces fui teniendo este tipo de experiencias, recibí muchos ataques del enemigo, en el cual yo me acostaba a dormir y sentía que me estaban ahorcando, que tenía algo encima de mí, que no me permitía mover, o de repente yo estaba durmiendo y comenzaba a soñar con un gato, con un animal y whatever, y ese animal comenzaba a crecer y se transformaba en un demonio y me atacaba. Y así sucesivamente fui teniendo muchos episodios en los que el enemigo me atacaba a través de sueños. Con lo que llaman parálisis del sueño, que te despiertas y no te puedes mover, y sientes que te estás jugando pero no te puedes mover, y estás consciente de todo lo que está pasando pero no te puedes mover. Eso es un ataque del enemigo, eso es algo completamente espiritual, y esos son demonios que atacan mientras duermes. Que si el cerebro se duerme, que si no, miren, mis estudios no son de neurólogo ni mucho menos, pero realmente les puedo hablar desde mi experiencia, que a mí me pasó eso durante muchos años. Cuando Dios me llama no me vuelve a pasar, es espiritual completamente. Y también, antes de yo adentrarme mucho en el mundo del ocultismo, cuando esos ataques me sucedían, porque me sucedían desde antes de que yo comenzara a entrar en el ocultismo, ya esos ataques me pasaban de más jovencita, de adolescente. Y yo en algún momento dado, mientras yo oraba, se iba. Entonces yo me di cuenta que orando, el ataque se terminaba, ¿no? Entonces yo comencé a orar. Cada vez que me atacaba oraba, pero cuando yo entré en el mundo del ocultismo, por más que yo oraba, no se iba. Esto se tardaba muchísimo en irse. Por eso les digo que es una cuestión meramente espiritual. Entonces el enemigo de esa forma me iba atacando, al nivel de que yo me tomaba tazas de café negro a las 2, 3 de la mañana para no dormirme, porque sentía mucho temor al irme a dormir por no sentir ese ataque, porque yo sabía que iba a llegar a atacarme. Hubo un momento dado que esto ya fue
bien cerquita cuando conocí a Dios, que fue casi todas las noches, todas las noches. Me ocurría, por ejemplo, 3 días seguidos, o el cuarto día no, 3 días, 4 días seguidos, una cosa muy seguida, horrible. Entonces eso me sucedió. Entonces yo me encontraba en este mundo, todo muy oscuro, todo muy negro, teniendo experiencias sobrenaturales con enemigos muy fuertes, y me encontraba en este mundo, ¿no? Teniendo experiencias, como les mencioné, que jamás en mi vida pensaba vivir, teniendo conductas que jamás en mi vida se me pasaban por la mente, porque básicamente no era esa persona, y me transformé en alguien que yo realmente no era y nunca había sido. Un día, de repente, estoy pidiéndole a Dios, me levanté como a las 6 de la mañana, y estoy pidiéndole a Dios, ya no aguanto más, ya verdaderamente no aguanto más. Entra, ayúdame, no puedo, no sé cómo salir, recuerdo mis palabras, no sé cómo salir de este boquete en donde yo misma me metí. Yo le dije eso a Dios, no aguanto más, no puedo más. Y yo tengo un librito de hace muchos años, entiendo que fue en el 2012, que una buena amiga me lo regaló, y me lo regaló con unas palabras específicas, y me dijo, ten, Eila, un regalito, ¿no? Me dijo, ten, cuando tú te sientas mal, lo abres y en la página que caiga ese es el mensaje de Dios para ti. Y yo me quedé con eso como muy en mi cabeza y en mi corazón, y yo siempre lo utilicé de esa forma. Nunca fue, no es un libro para que uno se sienta a leer página por página. Pues yo tenía ese librito conmigo ese día, esa mañana. Y yo digo, estaba orando pidiéndole a Dios, de verdad entra, porque ya yo no sé qué hacer, estoy desesperada, ¿cómo salgo de aquí donde yo misma me metí? Y estaba orando, ¿no? Para luego abrir el librito. Cuando estoy, como les menciono, en esta, ¿verdad?, conversación con Dios, orando, porque les repito, yo en todo momento seguía orándole a Dios, a pesar de que creía en otros dioses, a pesar de que estaba en el mundo del enemigo metida, yo siempre seguía orándole a Dios, al Dios de la Biblia, para que no se me confunda, no dioses de esos dioses, no, a Dios. Yo siempre le oré a Dios. Yo podía llegar borracha, embriagada, en estado de embriaguez, yo llegaba a orar y me quedaba dormida orando. O sea, una cosa así. Entonces ese día, a pesar de que yo estaba, como les mencioné, en ese mundo, yo estaba orando y yo le dije a papá Dios, no puedo más. No puedo, no sé cómo salir de aquí, estoy desesperada. No sé cómo salir. Yo reconocí que yo no, por mi propia fuerza, yo no iba a salir de ahí. Yo traté y no salía. ¿De qué? Del estar, llegó un punto en que yo tomaba alcohol los 7 días de la semana, pero en todo momento, ¿sabes? Me levantaba, que se desayunaba y ya al mediodía yo estaba bebiendo hasta la noche, y al otro día igual, el otro día igual, el otro día. Yo estaba en un círculo horrible en el que yo no me identificaba nunca con nada de eso. Yo dedicaba shots a entidades porque la bruja me lo decía. O sea, cada cosa que sea bruja, yo ya estaba ahí haciendo. Entonces yo me encontraba en ese mundo. Y yo le dije a Diosito, no sé cómo salir de aquí, ¿de dónde? Pues del alcohol donde estaba metida, de las conductas que estaba teniendo que yo jamás había tenido, y de la vida en la que me encontraba, de un desorden total. Y sobre todo la desolación tan grande que yo sentía y el vacío tan grande que yo sentía en mi corazón. Y yo le decía, ya no puedo más. Esa mañana yo le entregué mi corazón a Dios y yo le digo, yo no puedo más, no puedo más. Pero no era la primera vez que yo se lo decía a Diosito. Ya yo venía diciéndole esto hace un tiempo, pero Dios llega en el momento correcto, en el momento perfecto, en los momentos, en los planes que Él tiene para tu vida, ahí llega Dios. No es en el tiempo que nosotros queramos, ¿bien? Y de repente entra comencé a tener una experiencia sobrenatural con Dios. De repente entra esta brisa calientita, era tibia la brisa, mi pelo se movía, mi cabello se movía, yo escuchaba la brisa, entró al cuarto y yo como me quedé, mi cuerpo, yo no podía moverme, yo pensé que me estaba ocurriendo como un ataque nuevamente, pero de día. Pero eso me duró ni medio segundo, porque automáticamente sentí una paz tan enorme que ni tiempo a que me diera miedo me dio, porque inmediatamente esta paz me invade completamente mi cuerpo. Me empiezo a sentir tan livianita como una plumita. Y comienzo a disfrutar de esta brisita, de este abrazo que yo sentía. Y yo no sabía, yo no podía creer que yo estaba viviendo eso. Cuando de repente pone su mano sobre mi mano y escucho las hojas del librito pasar con rapidez, me muestra el mensaje que debo leer,
cierra el libro, escucho cuando cierra y veo cómo cierra el libro y se va. Ese libro, yo agarro, busco la hoja, leo, y ese libro tiene mensaje y un pedacito de la Biblia. Allá leí el mensaje, me quedé, bueno, yo estaba llorando desde que comenzó, desde que se fue, ahí comencé yo a llorar. Busco la Biblia, que no la leía yo no sé cuántos años, busco en la parte que dice el mensaje, la leo y bueno, ahí comenzó mi camino con Dios. Ese día estuve todo el día riéndome sola, bueno, con Dios, riéndome. Yo decía, ¿y yo ahora por dónde comienzo? Yo le decía, ahora yo por dónde empiezo si yo no sé, no tengo una familia que me dirija, no tengo una iglesia, no tengo ninguna amistad que sea así que me pueda guiar o darme alguna dirección. Yo ahora para dónde voy, ¿yo ahora qué hago? Yo le digo a Dios. Y como en el mensaje él me dijo, cuando tú, entre todo lo que me dijo, cuando tú desees, cuando me reconozcas quién yo soy, voy a tener un trato tú a tú contigo. Cuando tú desees, un caballero totalmente, cuando tú desees. Pues yo recuerdo que ese día entré a Instagram, comencé a borrar muchas fotos y en la biografía puse Dios primero. Y como que fue mi manera de comenzar. Y desde esa noche comencé a tener sueños en los que Dios me iba mostrando muchas cosas. El primer sueño recuerdo que fue: coge ese altar y bótalo. Recuerdo que dejé una piedra, yo tenía pues cuarzo, piedras, todo esto. Recuerdo que yo agarré todo, pero un cuarzo que mi papá me había dado como de este tamaño, de hacía muchos años, pues yo lo guardé por cariño. O sea, como que lo guardé por cariño, inocentemente dije, pues esto es un regalo de papi, esto está bien, lo saco esto, lo boté. Esa misma noche vuelvo y sueño, boté el cuarzo, la matista, también debes botarla. Al otro día me levanto, cuando soñando, ¿no? Me levanto, agarro el cuarzo, lo boté llorando, porque yo dije que, lo dañaste, ¿sabes? Eso simplemente tu papá te regaló una piedra, un cuarzo y ya, y tú lo dañaste porque lo usaste para limpiar las otras piedras, para darle baños de luna y todo ese engaño del enemigo, y lo dañaste, o sea, ya se lo entregaste al enemigo, necesitas sacarlo de tu casa. Entonces eso fue lo que hice. Inmediatamente cuando me levanto, boté el cuarzo. En ese momento fueron sueños muy seguidos. Todas las noches, casi todas las noches. Hasta que, como que, digo yo, como que hasta que Dios me mostró bastante lo que quería hacer. Y entonces soñaba 2 semanas, en un mes. Y los sueños han seguido hasta el día de hoy. Y así fue como comenzó mi experiencia con Papá Dios, mi vivencia, mi camino con Dios. En este tiempo, Dios ha sido muy caballeroso. Él ha ido quitando cosas de mi vida a su tiempo. Antes de que Dios me visitara a mi hogar, ya Él había hecho así a un montón de amistades, hizo así a un montón de amistades, y limpió el camino. Hizo así, me sacó de la brujería de estar yendo a consultar. Antes de que Él me llamara, yo llevaba ya como 10 meses o una cosa así, sin ir a consultarme. Ya no me apetecía, ya yo no quería consultar ni nada. Yo quería estar en casa. Como que no. Hizo así y ya yo no estaba tomando tanto. Tomaba como tomaba antes, como hay una fiesta en casa de mami, me tomo una sangría. Como una cosa así, bien poquito. Ya no estaba todo el día bebiendo. Entonces, cuando él hace así que limpia, yo me encuentro sola. Yo me sentía solita, pero yo no entendía nada. Yo vine a entender después que el que estaba limpiando y sacando esas amistades de mi camino fue Dios. Limpiando y preparando, limpiando, hasta que llegó a casa y me buscó. Y me llamó y me dio toda esa palabra. Y ahí comienza mi vivencia con Papá Dios. Ahí comienza a sacar cosas de mí y a cambiar cosas de mí poquito a poco, en su tiempo. Y así ha sido mi camino hasta hoy. Ha ido, como les menciono, poco a poco eliminando cosas de mi vida, limpiando. Y como les digo, es muy notable cuando Dios me sacó personas de mi vida y entraron otras personas. De personas que verdaderamente vale la pena sentarte a tomarte una taza de café y hablar con esa persona, porque son personas que edifican.
Son amistades verdaderas que edifican y que aportan algo a tu vida, bueno, saludable y que a Dios le agrada. Entonces, eso, básicamente, esa fue mi experiencia, ese es mi testimonio, cuando Dios me sacó del ocultismo y comenzó un trato especial conmigo. Y yo, todavía a estas alturas, yo digo, wow, Diosito, tanto que has hecho, de verdad, gracias. Entonces, Dios puso en mi corazón el traerles este tema y se los traigo con mucho amor, con mucho deseo de que alguien que pueda ver este video le ayude